Recuerda usar audífonos para disfrutar mejor del contenido, revisa la descripción si es que quieres enviarnos tu testimonio. No olvides suscribirte, comentar y compartir el podcast. Hola, en 1979 tenía solo 8 años y me mudé de casa, viví allí durante 10 años con mis padres y mi hermana menor. Cambié de una zona muy difícil del centro de la ciudad con casas adosadas y calles adoquinadas a una zona mucho más rural de mi condado con campos y vacas. Era una casa adosada con un campo de deportes y terreno de cultivo en la parte trasera de la casa. Una de las primeras cosas que recuerdo de la casa es que por la noche solía respirar con dificultad, también escuchaba una justo al lado de la oreja cuando estaba acostado en la cama. Nunca le conté a nadie sobre esto. Sé que no fue mi imaginación porque una noche mi hermana menor, que dormía en una habitación diferente, estaba gritando a mi padre diciéndole que podía escuchar una respiración con dificultad justo al lado de su oreja. A veces me quedo ahí acostado por la noche pensando que no he escuchado esa respiración pesada por un tiempo. Luego, casi cuando estaba leyendo mis pensamientos, la respiración pesada regresaba en cuestión de segundos justo al lado de mi oído. Me dieron un cachorro y una noche ella estaba ladrando al techo en la esquina. Fue un comportamiento extraño, como si pudiera escuchar algo arriba y todos estaban abajo. Creo que eran seres entrando y saliendo del portal. En otra ocasión una noche, podría haber sido invierno, todos escuchamos un ruido sordo proveniente de arriba y algo pesado caminando desde la esquina de la habitación de mis padres. Todos estaban bajando las escaleras, incluido el perro. Por la noche a veces se podía oír un extraño susurro colectivo. Después de un par de años de vivir en la casa, mi relación con mis padres se volvió mental y físicamente abusiva hasta el punto de que estaban siendo violentos contra mí. Esto era parte del plan demoníaco, al menos en mi opinión. Creo que mi familia estaba siendo atacada por otras personas, probablemente satanistas. En aquel entonces, había personas que se habían hecho amigas de mi madre y que luego descubrí que no eran buenas personas. Me dijeron que las personas que vivían en la casa antes de su uso también eran mormones. Luego encontré cosas en el cobertizo, había símbolos extraños escritos con tiza en blanco en la puerta del cobertizo. Había una estrella de 5 puntas y una imagen de un espíritu fantasmal con ojos rojos que miraban directamente a mi alma. Un día estaba mirando en el cobertizo cuando encontré unos frascos de mermelada con poder blanco en su interior. Debe haber habido 15 o 20 de ellos escondidos con todo el resto del desorden en la esquina inferior derecha. Los frascos parecían estar sellados con algo, creo que era cera de vela. Comencé a abrir uno de los frascos y en ese momento sentí una fuerte presencia espeluznante justo detrás de mí, así que salí de allí y nunca más toqué esos frascos. Por mi investigación me di cuenta de que esos eran frascos de hechizos. Una vez estaba soñando que volaba afuera de mi casa, en este momento debía ser alrededor de las 2 de la mañana, al despertar debían ser alrededor de las 5:30 o 6 de la mañana, había luz afuera. Había tenido sueños como este antes, especialmente cuando era más joven. Creo que lo llaman sueño psíquico cuando estás completamente consciente de lo que te rodea. De todos modos, comencé a volar hacia mi casa y subí las escaleras hasta que estaba a mitad de camino y noté seres de aspecto extraño flotando en el rellano junto a los dormitorios. Por lo que puedo recordar, había al menos 3 de ellos y estaban levitando a un par de centímetros de la alfombra flotando. Medían alrededor de 3 pies de alto, lo más parecido que puedo decir era a los pequeños doctores azules de la película Comunión. Tenían los ojos cerrados y hacían algún tipo de sonido extraño, como si estuvieran meditando. Quería tomar tanta información como fuera posible, pero no quería que abrieran los ojos y me miraran fijamente. Me las arreglé para volar de regreso a mi cuerpo y me desperté en estado de shock y dando sacudidas hacia adelante, fuera de mi cama. No pensé en lo sucedido hasta aproximadamente 1 hora y media después, simplemente me quedé allí. Cuando revisé no había nada en el rellano. Mi familia estaba profundamente dormida.
Luego me sentí atrapado en mi habitación, me desperté una noche que debía tener 15 o 16 años y probablemente eran alrededor de las 3 de la madrugada. Y había una extraña luz roja en mi dormitorio, iluminó aproximadamente un tercio de mi habitación. No sabía qué hacer, me preocupaba que pudiera haber algo conmigo en la habitación, pero no podía ver nada. Tenía miedo y en algún momento recuerdo haber corrido hacia la puerta de mi habitación. Llegué a donde debería haber estado la manija de la puerta de mi habitación, pero no había manija ni puerta, solo paredes, ni interruptor de luz, según recuerdo. Entonces volví a la cama. No podía dormir y recuerdo que me levanté de nuevo para mirar por la ventana de mi habitación, pero había un resplandor enorme que entraba y no podía distinguir nada. Al final simplemente me puse la sábana sobre la cabeza y me tomó mucho tiempo, pero al final me quedé dormido. Tiempo después, una tarde de otoño de 1987, recuerdo que tuve un pensamiento extraño: ¿dónde está mi perro? Solía preocuparme mucho por él. Estaba solo en la casa otra vez, así que comencé a buscar a mi perro. No pude encontrarla por ningún lado, así que pensé que debía estar afuera. En la parte trasera de nuestro jardín había hongos creciendo en círculo. Estaba afuera, a mitad del jardín, estaba completamente oscuro porque simplemente había campos y no había luces en la calle. Me acababa de iluminar la luz de la cocina de nuestra casa. Podía distinguir altas figuras de sombras bailando de manera loca dentro del anillo de hongos. Decidí no caminar más. Los observé por un corto tiempo, tal vez un minuto más o menos, y regresé al interior de la casa donde encontré a mi perro. Creo que las figuras de las sombras querían llevarme. Me acabo de mudar a un apartamento. Mi vecino y yo compartimos una puerta y espacio de entrada a nuestros apartamentos. De todos modos, llamé a su puerta para disculparme por un paquete que Amazon dejó en mi puerta, lo que bloqueó su puerta. Le expliqué que me había comunicado con Amazon y que, si ella tenía algún problema con mis paquetes futuros, me lo haría saber y me volvería a comunicar. Ella me abrazó, lo cual me pareció extraño ya que nunca nos habíamos conocido. Soy bastante consciente de mi espacio personal y me gusta, incluso si soy consciente de los demás. Más tarde ese día, llaman a mi puerta, es ella y tiene otros 2 vecinos con ella. Los otros vecinos necesitaban ayuda, así que llamó a mi puerta, sin saber siquiera si tenía coche. Y por supuesto sin dudarlo les ayudé. Cuando vuelvo a mi puerta, hay un pequeño sobreencajado en mi puerta. Es de ella, una nota escrita en cursiva, explicando que sabía que podía confiar en mí desde el momento en que me miró a los ojos. También dejó una pequeña luna de madera tallada, con una cara. Los ojos, la nariz y la boca fueron tallados. Pensé que la afirmación sobre confiar en mí era extraña, ya que se necesita más que un gesto amable para confiar en alguien. No pude responder a la nota durante aproximadamente una semana. La mayoría de mis cosas todavía estaban guardadas, incluido el papel. Tengo un perro completamente negro. Unos días después de que me entregaron la nota y el regalo, volví a casa con mi perro. Mi perro se fue a su cama mientras yo caminaba hacia el baño. Frente a mí apareció un perro negro en el pasillo entre el baño y mi closet. Honestamente, se parecía a mi perro y también actuaba como él. Parecía entrar felizmente al armario, de la misma manera que mi perro hace alegremente cuando llego a casa o estamos haciendo algo. Al principio mi cerebro me dijo que era mi perro hasta que pensé, no, mi perro está detrás de mí en su cama. Mi perro tiene casi 9 años. Está bastante consciente de sus hábitos y peculiaridades. Una cosa que nunca ha hecho es tirarse a la basura o al baño. 2 días después de ver a este perro fantasma, llegué a casa y encontré una toalla sanitaria menstrual usada, que estaba envuelta y en el cesto de basura, la toalla estaba empapada, al revisar sobre la alfombra directamente debajo del inodoro. No había agua en el asiento del inodoro ni en las zonas circundantes.
Me dejó perplejo cómo se mojó y se quedó a 3 pies de distancia sin dejar un rastro mojado. Mi casa está organizada e impecable, no tengo muchas cosas. Ayer, dejé mis audífonos en el baño y luego me puse uno en la oreja antes de irme a trabajar. Elegí uno porque llevaba un sombrero y ambos no cabían debajo del ala de mi sombrero. Regresé a casa y el auricular ya no estaba. Esa noche, después de buscar minuciosamente en mi pequeño espacio ordenado, me senté frente a mi computadora y encendí mi altavoz Bluetooth, que controlaba con un control remoto. Lo usé varias veces mientras todavía estaba sentado frente a la computadora. Después de unos 30 minutos de investigación, agarré el control remoto, que estaba frente a mí, y toda la parte trasera del control remoto había desaparecido. Se quita para reemplazar las baterías, pero no lo he quitado desde la última vez que reemplacé las baterías, hace aproximadamente un mes. Revisé el escritorio que solo tenía mi monitor, computadora portátil, teclado, mouse y control remoto. La tapa trasera simplemente desapareció. Ahora sé que todo esto suena pequeño y trivial. Pero sé por experiencia que estas cosas, especialmente si la energía es realmente negativa, intentarán actuar de forma benigna o amistosa al principio, ganarse tu confianza y bajar la guardia, antes de que se enganche y se vuelva desagradable. Los espíritus negativos más poderosos definitivamente aparecen como animales o niños para ganarse su confianza, antes de transformarse. Podía sentir la energía en mi armario, que es la parte de la pared que comparto con mi vecino. Encendí un montón de velas blancas, palo santo, encendí algunos cantos y música de limpieza de las primeras naciones, y dediqué un espejo alto para un hechizo de reversión después de que mi mente instantáneamente pensó en la luna de madera tallada con sus ojos huecos tallados. Mi primera impresión de la talla fue, qué lindo y, sin embargo, qué inquietante al mismo tiempo. Reuní la talla y la nota y los metí en un sobre cerrado. Después de cargar el espejo, lo coloqué en la puerta principal, para reflejar cualquier maleficio, maldición, hechizo o intención negativa que me enviaran. Luego me fui con el sobre con la intención de quemarlo en las barbacoas que se ofrecen en mi complejo de apartamentos. La noche estaba tormentosa pero el aire estaba en calma. Tan pronto como acerqué la luz al sobre, el viento se levantó muy fuerte. Mi encendedor ni siquiera se encendía. Era poco más de medianoche y no sabía qué más hacer. No quería que volviera a mi casa, así que lo enterré ligeramente en la propiedad hasta que pudiera volver a intentar quemarlo. Regresé a mi casa y, sentado en medio de mi piso recién limpiado, había una larga hebra de material vegetal seco, no parecía del todo pasto, pero tal vez un pasto tipo enredadera, pero con algo de follaje. Completamente muerto y seco. Lo tiré a la basura. Esta mañana, llevo a mi perro a un terreno de tierra justo afuera de mi puerta, sin plantas ni materia vegetal. A nuestro regreso, menos de 5 minutos después, otra hebra seca de material vegetal de 6 pulgadas estaba colocada directamente frente al espejo, en mi entrada. Caminé por ese lugar al salir y antes no había nada. Además de recuperar el regalo y la carta y seguir quemándolos, ¿qué otras opciones hay? ¿Alguien tiene alguna impresión inmediata que tenga al escuchar esto y que pueda ser importante compartir? Desde finales del año pasado, mis compañeros de cuarto y yo hemos estado experimentando sucesos paranormales dentro y cerca de nuestro remolque. La siguiente es una lista de dichos eventos en orden de ocurrencia hasta anoche. Un compañero de cuarto vio un ciervo al costado de una carretera incompleta, al que le habían extraído los intestinos y le habían dado forma de pentagrama. En el porche apareció una cruz erguida de ratones desollados. Ambos compañeros de cuarto comenzaron a ver los mismos 6 venados en un campo calle abajo cada vez que discutían, cada vez que los veían se encontraban más cerca de la valla. Una noche llegamos a casa y encontramos siglas en cada espejo de la casa, 5 en total.
No pudimos entender con qué los habían dibujado, tenía la consistencia más cercana a un iluminador en gel. Luego, salimos una noche y subimos una colina de tierra para las cosas que hacen los trabajadores de la construcción. A pesar de vivir allí más de un año, uno de mis compañeros de cuarto no recuerda haber visto la obra. Tiene unos 12 pies de alto y es empinado por todos lados. Llegamos a la cima y encontramos una cima plana del ancho de la carretera que se extendía mucho más de lo que pensábamos originalmente. Caminamos hasta el final esperando que hubiera algún tipo de rampa de descenso solo para descubrir que era empinada por todos lados. Mientras caminábamos de regreso, encendí mi linterna en el camino y había huellas de herraduras del tamaño de mi mano dirigiéndose hacia el final de la pila. Otro día, mi vela verde, que nunca he encendido y que tengo en mi tarro de dinero, se había quemado. La cera estaba por todas partes en un paquete de hojas de afeitar que tenía afuera, con las hojas de afeitar retiradas del paquete. También hemos visto caras fuera de nuestras ventanas en varias ocasiones. Nuestras cosas muchas veces desaparecen y reaparecen en lugares que ya hemos buscado. Anoche teníamos a nuestro lagarto, que mide 5 pies de largo, deambulando por el remolque. Afuera había una tormenta, esto entrará en juego más tarde. Me levanté para devolverlo y descubrí que ya no estaba. Pasamos los siguientes 20 minutos buscando en el remolque y en todos los espacios posibles para él, sin éxito. No hay ningún punto de acceso para que pueda salir ni ningún escondite lo suficientemente pequeño como para evadirnos. Él simplemente desapareció. Todos nos sentamos en la cama para tratar de descubrir algo cuando escuchamos lo que suenan como sus garras en la madera dura, solo que el sonido saltaba de un lugar a otro hasta llegar a todas partes. Entonces mi compañero de cuarto dijo, al menos no hay un trueno aterrador, y fue interrumpido por sorpresa, era un trueno. Al final todos nos fuimos a la cama porque estábamos cansados de esta mierda y esperábamos que el lagarto volviera por la mañana, lo cual no fue así. Además de eso, saqué a mi perro esta mañana y una rama de un árbol cayó directamente frente a su cara. Es difícil para mí descartar el momento de eso como una coincidencia, especialmente considerando que la saqué varias horas más tarde de lo habitual debido a la lluvia. Para lo que sea que nos acecha, esta es la primera vez que interactúa directamente con un ser vivo. Hasta ahora nunca ha intentado hacernos daño a nosotros ni a nuestras mascotas. Ninguno de nosotros está versado en una situación tan intensa y ahora estamos perdidos. No tenemos a dónde ir y encontrar información sobre cómo desterrar esto, sea lo que sea, es extremadamente difícil, así que aquí estoy. Si alguien tiene alguna idea de qué carajos está pasando realmente, se lo agradecería mucho. Ojalá estuviera mintiendo sobre esto. Esta historia es larga, pero es ciertamente una historia real. Me echaron de la casa de mi madre a los 18 años y me fui a vivir con mi tío y mi padre en Selma. Era una casa antigua que perteneció a mi abuela antes de que ella falleciera. Cuando era más joven, mis padres solían contarme historias sobre la casa, diciendo que estaba encantada y que alguna vez fue una casa de esclavos. Selma tiene una historia de esclavitud e incluso una vez fue llamada ciudad de esclavos, así que creí las historias. Incluso corría el rumor de que una bruja vivía en la casa antes que mi abuela. También se rumorea que el hermano de mi abuela incluso salió con una mujer que se decía que era una bruja, y ella ponía velas alrededor de las puertas con un pollo con la cabeza cortada por la mitad. Algunos familiares me contaron sus historias de haber visto y oído actividad paranormal en la casa, pero en ese momento nunca había presenciado nada, así que pensé que todos eran simplemente supersticiosos y paranoicos. Después de un tiempo, me mudé a la antigua habitación de mi padre y él me advierte que algún día empezaré a escuchar voces. Yo tenía un perro en ese momento, e incluso me advirtió que algún día mi perro moriría. Sin embargo, sus palabras exactas fueron más crípticas que eso. Él dijo, o te matarán a ti o al perro.
Me reí, pensando que estaba bromeando. Me dijo que mi tía era secretamente una bruja y que no podía confiar en mi tío. También me dijo que, si algo empieza a pedirte que salgas de la habitación en momentos extraños, no es real. Me reí de él aún más porque recordaba que otros miembros de la familia decían que estaba loco y que a veces hablaba solo. A pesar de sus afirmaciones, todo pareció estar bien por un tiempo. Un día, me estaba preparando para dejar Selma para una entrevista de trabajo en Montgomery. Mi tía me vio vestido y me preguntó hacia dónde me dirigía. Le dije a mi tía, que también vivía allí en ese momento, que iba a tomar una siesta y que luego me dirigiría a Montgomery para una entrevista de trabajo. Horas más tarde, salí de la casa y encontré que mi neumático delantero estaba cortado. De repente, mi tía apareció de la nada y preguntó qué había pasado. Esto fue extraño para mí. Ella estaba actuando inusual, pero no lo cuestioné. Por suerte, tenía uno de repuesto en la parte trasera de mi auto. Le di de comer a mi perro y me fui a Montgomery. Ya era de noche cuando regresé a Selma horas más tarde. Mi tío dijo que mi perro estaba muerto y no sabía qué le pasó. Y que ya lo habían enterrado también. Me sentí ultrajado de alguna manera por la muerte misteriosa de mi perro. Entonces les pregunté a los niños de mis tías, que siempre estaban afuera jugando, qué es lo que había pasado, y uno de los niños me dijo que golpearon al perro y le dieron patadas en la nuca hasta que dejó de moverse. Nunca había oído a este niño hablar así, y parecía que lo decía en serio. No parpadeé ni me reí mientras decía esto. En ese momento supe que algo andaba mal con mi familia. Mi padre vino por casualidad a la casa al día siguiente. Antes de que pudiera decir algo sobre el perro, dijo, te dije que lo iban a matar. También dijo que vio a mi tío hablando con unos mexicanos conocidos por hacer vudú cuando pasó por allí anoche. Nuevamente me reí porque mi padre siempre fue un bromista. Pero en el fondo estaba muy preocupado. Al día siguiente, tan pronto como me desperté, tuve una sensación extraña y poco realista. Entonces escuché a mi padre decir mi nombre desde afuera de la casa. Me llamó por un apodo con el que solía llamarme cuando era niño cuando vivíamos por primera vez en la casa de mi abuela. Estaba a punto de salir cuando recordé lo que dijo, si algo empieza a llamarte para que salgas de la habitación en momentos extraños, entonces no es real. Hice una pausa de unos segundos y luego abrí la puerta. Nadie estuvo allí. Era muy temprano en la mañana. Lo más probable es que mi padre estuviera en el trabajo. 2 días después, me desperté a las 3 de la madrugada. Salí de casa porque me sentía raro. Mientras caminaba por el exterior de la casa, escuché sonidos como de pájaros volando sobre mi cabeza. Cuando miré hacia arriba, no vi nada más que sombras negras volando por todas partes. Miré al cielo y la luna estaba tan cerca de la tierra que bien podría ser un globo ocular gigante mirándome fijamente. Unos días después, la gente de la entrevista de trabajo me volvió a llamar y me dijo que había conseguido el trabajo. Se suponía que empezaría la semana siguiente. Más tarde esa noche, sentí una presencia en la habitación conmigo mientras intentaba dormir. Se sentía negativo, así que me puse los auriculares y puse música positiva. Incluso con la música sonando, la presencia parecía hacerse cada vez más fuerte. De alguna manera, mi auricular izquierdo se cayó de mi oreja y escuché a un perro o un lobo gruñir en la habitación. Incluso pude sentir la vibración del gruñido. Más tarde esa semana, me estaba preparando para salir de casa para poder vivir con mi familia en Montgomery para trabajar. Había reunido todas mis cosas y estaba listo para partir. Me recosté en la cama para descansar un poco antes de salir a la carretera. De repente, sonó como si algo estuviera corriendo hacia el costado de la cama y luego me agarró del pelo y tiró de él. La fuerza literalmente casi me sacó del costado de la cama. Me fui en ese momento y nunca volví desde entonces.
Intentaré que esta historia sea breve ya que tengo este recuerdo grabado en mi cerebro con gran detalle. Intentaré resumir. Tenía unos 6 o 7 años y mi madre y yo íbamos de rutina al supermercado a nuestro Walmart local. Recuerdo bajar del auto y caminar hasta la entrada. Habíamos estacionado en la parte de atrás, así que caminamos un poco hacia el frente. Mientras caminamos veo a un vagabundo pidiendo cambio a cada persona que pasa. Le pide cambio a la mujer frente a nosotros y cuando ella lo rechaza, se burla y comienza a decirle algo grosero a la mujer. Mi madre y yo pasamos junto a él apresuradamente para evitar conflictos, ya que parece estar extremadamente agitado. Entramos y compramos, hasta ahora todo está bien. Mientras cargamos y empezamos a salir, recuerdo que mi madre sacó $2 para dárselos específicamente al hombre, ya que presumiblemente todavía estaba en la entrada mendigando. Mi madre, tratando de evitar conflictos, quiere entregarle el dinero y seguir nuestro camino para que no terminemos siendo acosados como lo hizo la mujer que nos precedió. Mientras salimos, levanté los brazos a mi madre como un niño pequeño para que me recoja porque tenía miedo del encuentro que estamos a punto de tener con el hombre. Mi madre me recoge y empezamos a salir de la tienda. Antes de que el hombre pueda siquiera pedirnos dinero, mi madre le entrega el dinero y salimos libres de conflictos. En este momento mi madre me sostiene con la cabeza mirando hacia atrás. Cuando estamos a medio camino de nuestro auto, levanto la vista del pavimento y miro al hombre que me mira directamente con la cara más siniestra. Sus rasgos estaban distorsionados y con rasgos que solo puedo describir como demoníaco. Él está sonriendo y sacando la lengua casi hasta el pecho. Deja escapar un largo silbido mientras sus ojos se ponen en blanco, aparentemente invisibles para las otras personas que pasan junto a él. Todavía hasta el día de hoy no entiendo cómo estando tan lejos escuché su silbido como si estuviera justo al lado de mi oreja. Estoy seguro de que podría descartarse diciendo que era un vagabundo drogado, pero creo que realmente era un demonio. Me arruinó durante mucho tiempo y hasta el día de hoy es un factor importante en mi creencia en lo paranormal. Entonces, para ponerlo en contexto, tuve un periodo de tiempo durante mi último año y una parte de mi misión en el que sufrí parálisis del sueño. Generalmente no es como esas experiencias que cuentan, solo sucedió 2 veces. La primera vez fue durante mi último año. Comenzó como siempre, me desperté y mi cuerpo no se movía. Intenté encender la lámpara de mi móvil, creo que moví mi brazo hacia él y luego parpadeé y estaba de vuelta donde estaba. Esto es lo habitual que me pasa, pero esta vez pensé que daría miedo si hubiera una persona en la habitación y, de repente, había una chica destrozada encima de mí. Todavía podía respirar, así que no fue la misma experiencia que la gente suele decir que les pasó, pero estaba encima de mí. Ahora, su piel parecía que era blanco pálido y tenía vetas negras que parecían la pintura negra que Arnold tenía en Predador, pero en el caso de ella en todo su cuerpo. Normalmente no grito cuando me pasan cosas raras, tenía mucho miedo, pero pude mantenerme algo calmado. Seguí diciéndome a mí mismo que todavía estaba medio soñando y pude despertarme respirando con dificultad. Tan pronto como encendí la lámpara, ella se fue. Esa fue también la última vez que tuve parálisis del sueño hasta que comencé mi misión. Había una diferencia entre mi parálisis del sueño en la misión y mi parálisis del último año. Durante esta ola de parálisis del sueño, diría que fue más como experiencias extracorporales. Estaría despierto, me sentaría, me daría vuelta y miraría la pared o alrededor de la habitación. Podría ver la habitación de la misma manera que cuando me despertaba, lo cual me pareció extraño porque cuando me despertaría acostado con los ojos cerrados, no sentado o en la posición en que estaba cuando tenía parálisis del sueño. Ahora, el segundo demonio que vi también era de color blanco pálido con franjas negras por todo el cuerpo. Cuando esto sucedió,
Me desperté y vi que la puerta se abría y una persona entraba arrastrándose. Podía ver la habitación muy bien gracias a las farolas de afuera. Se acercó a los pies de mi cama y tenía la sonrisa más grande que he visto, luego miró a mi compañero de misión con quien compartía habitación. Ahora, durante este incidente, lo más extraño que recuerdo es que no sentí miedo. Cuando miró a mi compañero, realmente me enojé mucho con el demonio. Entonces, me lancé hacia él, pero él levantó una de sus manos y la mitad izquierda de mi cuerpo tenía calambres muy fuertes. Estaba casi congelado en el lugar, pero esto me enojó más, comencé a empujar y pude acercarme lentamente a él. Cuando hice esto, dejó de sonreír y puso una expresión casi molesta en su rostro, y salió gateando de la habitación. Cuando ya no pude ver, tuve una sensación de caída como suelo tener en estos episodios de parálisis del sueño y me desperté boca arriba con la mitad de mi cuerpo acalambrado. Cuando digo la mitad, me refiero a que la mitad de mi cara tenía calambres hasta el punto de que mis labios solo en la mitad de mi cuerpo tenían calambres, mostrando esa mitad de mis dientes. Ahora, no creo que haya sido una convulsión porque no tengo antecedentes de convulsiones y no he tenido nada parecido desde entonces. Todavía tenía funciones motoras en el brazo y la pierna en la misma cantidad que durante los calambres. Este fue el episodio de parálisis del sueño más extraño que tuve, y digo que son de la misma especie porque tenían la misma piel y aspecto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Te pasa algo parecido? Si es así, por favor dímelo, ¿o has visto un demonio dormido como el que describí? Hace 2 años, durante la temporada de Halloween, el propietario del gimnasio en el que trabajo trajo un viejo cuadro de su joven primo del siglo XX para colgarlo como decoración. No sabemos mucho sobre el niño del cuadro, aparte de que murió joven a causa de una enfermedad. El primer año que tuvimos la pintura, empezaron a suceder pequeñas cosas. Los artículos que estaban almacenados en nuestros cubículos personales se trasladaban a otros cubículos o los encontrábamos en los lugares más extraños. Las baterías que estuvieran enchufadas saldrían volando de la pared. Las puertas se cerrarían solas. Estas cosas continuaron sucediendo mientras teníamos la pintura en pie y lentamente desaparecieron una vez que terminó Halloween y la pintura se guardó. Definitivamente sucesos extraños, pero lo descartamos pensando que probablemente había alguna explicación lógica. Este año fue diferente y no se me ocurre nada para explicarlo. Sacamos la pintura del armario de almacenamiento temprano para mostrarle a un cliente cómo se veía. Los días siguientes la actividad volvió a intensificarse. Una vez que terminamos las preparaciones para la temporada, las cosas se pusieron aún más raras. Algunos miembros del personal escuchaban voces provenientes de la sala de ejercicios principal cuando no había nadie allí. Las pesas de 5 libras que estaban sostenidas en una jaula debajo de nuestras bicicletas giratorias se volteaban solas justo frente a nosotros cuando no había nadie cerca de ellas. Algunos miembros del personal sintieron una mano en la espalda cuando no había nadie detrás de ellos. Alguien incluso ha oído un golpe procedente del armario en el que se encontraba. Una vez terminada la temporada espeluznante, las cosas han vuelto a la normalidad. Pero no puedo evitar preguntarme a qué nos enfrentamos. No es nada demasiado aterrador, pero definitivamente podemos sentir una sensación de mal en el espacio durante este tiempo. ¿Hay una explicación lógica para que pasen estas cosas o tenemos un fantasma?